Bien, muchachos, bienvenidos de nueva cuenta. Gracias por conectarse de nuevo. Vamos a dar un minutito más para que se acaben de conectar y continuamos. Exactamente, nos dice ahí Perla que es el coseno de 45, pero hay que multiplicarlo por el valor de la tensión. Eso es lo que nos faltaba. No es nada más el coseno de 45, porque eso suele ser un error común cuando hacemos esto. Se nos olvida que lo que estamos calculando es una componente del vector que resulta de multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo, no solamente el coseno del ángulo. Eso ahorita lo vamos a hacer. Damos un segundito más para que se acaben de conectar y continuamos. Bien, muchas gracias por esperar. Vamos a continuar. Voy a volver a compartir. Me dicen por acá en el chat que para calcular la tensión nos ocupamos Pitágoras. No, aquí hay un detalle. Lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos mostrando con esos números, ahorita déjenme compartir la pantalla. No hay que confundirse, muchachos. Acá lo que tengo aquí a la izquierda con estos números 3 metros y 4 metros son distancias. Estos no son fuerzas. Yo podría con estos dos números de 3 metros y de 4 metros calcular la distancia o el largo tal vez de este cable. Eso sí lo podría yo hacer. Eso serían esos 5 metros que me dicen en el chat. Sería el largo de este cable, no la fuerza que aplica este cable. Porque esto que tengo aquí marcado como 3 y como 4 metros son las longitudes o distancias que hay en esos puntos. La fuerza es otra cosa. La fuerza la tengo que calcular por medio de este procedimiento que estamos haciendo. ¿Me decían algo, perdón? Adelante. Sí, perdón, que faltaba lo del peso por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ajá, sí, eso lo vamos a hacer en su momento hasta que lleguemos al eje Y. Pero estamos aquí en el punto de las componentes de estas componentes T2X y T1X. Ya nos decía por ahí, me parece que es Perla, que para esta componente de la tensión 2 en X tenemos que multiplicar T2, o sea, lo que valga T2, que no sabemos ahorita cuánto vale, pero tenemos que recordar que ahí está, por el coseno de 45 grados, porque al principio me decían que solamente era el coseno de 45. Recuerden que la componente de un vector es la magnitud de ese vector por el coseno del ángulo. La magnitud de ese vector es T2, la tensión 2. Y lo mismo, a ver, ahora entonces la T1X, ¿a qué será igual? Sería T1 por el seno. ¿Sí? ¿T1 por qué? No, por el coseno, ¿no? Por el coseno. Recuerden que es la componente en X. ¿Por el coseno de cuánto? De 36.86. Muy bien, de 36.86. Gracias. Ajá, T1 por 36.86 nos dice Perla ahí en el chat. 36.86. Recuerden que siempre las componentes en X pues son con la función coseno. 36.86. Y eso me daría, la suma de esas dos me daría igual a 0. Y entonces ahorita lo que puedo hacer es estos valores del coseno y el seno,
pues son simplemente números que que ya puedo calcular. Me dicen cuánto es el coseno de 45. 0.707. Ajá, muy bien, 0.7. 707. Me queda aquí entonces que 0.707, que es el coseno de 45, multiplicado por T2, va a ser esa la componente T2 en X. Y luego menos el coseno de 36.86. 0.800. 0.800, es decir, 0.8. 0.8 multiplicado por la tensión 1. Y esas dos cosas sumadas van a ser igual a 0. Y entonces ya llegué al punto en que tengo dos cosas que no conozco, que es la tensión 2 y la tensión 1. Y yo pudiera empezar a despejar la tensión 1 y la tensión 2, pero de ahí no voy a pasar, nunca voy a poder encontrar el valor de la tensión 1 ni la tensión 2 con esta sola ecuación. Entonces aquí hasta este punto puedo determinar que encontré una primera ecuación que me va a servir para resolver este problema, pero que no me permite por sí misma resolver este problema. Porque como tengo dos incógnitas, lo que necesito es tener dos ecuaciones para poder resolver este problema. Y entonces vamos a pasar al lado derecho pues a aplicar nuestra primera condición de equilibrio, pero en el eje Y, para poder encontrar esa segunda ecuación. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. ¿No? Ninguna. Ok. Entonces vamos a aplicar nuestra primera condición del equilibrio en el eje Y. Vamos a ver que la suma de fuerzas en el eje Y sea igual a 0. Y lo que preguntaría, si observamos aquí nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cuántas y cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? ¿Cuántas tenemos? 3, ¿no? 3. ¿Cuáles son? Y T1Y, T2Y y el peso. Muy bien, T1Y, T2Y y el peso. T1Y y T2Y, las dos son positivas, pues las escribo como tales. T1Y, por ejemplo, más T2, perdón, T1Y, ¿sí? Y T2Y, las dos son positivas. Y el peso, como es negativo, pues le pongo su signo, menos W. Son Igual a 0. las tres que hay. ¿Mande? Así es igual a 0, sí. Las tres, cuando yo las sumo, debe ser igual a 0. Y ahora sí, muchachos, T1Y es la componente en Y de la tensión 1. ¿Cómo la expreso? Así como lo hice antes, en función de su ángulo. Este 1 Ajá. por el seno de ¿Qué ángulo corresponde a T1? Sería por 270, ¿no? no, A ver. de 90 Pues Ah, el no, ángulo es 45, 96. profe. Sería 45, ¿no? ¿Cuál sería el ángulo de T1? Aquí me dice Perla en el chat que son 36. Sería 53.14. No, es No, 45. no. Tensión 1 es esta, es la negra. Recuerden que para esa tensión nosotros calculamos el ángulo con respecto al eje X, este. De hecho, acá también usamos este ángulo para T1, utilizamos este ángulo de 36.86. Entonces, vamos a usar el ángulo con respecto al eje X. En la realidad, muchachos, no Es calculamos 98.14. No. Este ángulo que calculamos, muchachos, para eso lo calculamos. Este ángulo de 36.86 grados lo calculamos para eso. Profe, Porque vamos, ¿no sería los 53.14? No, no. profe, según yo son 143. Ajá. El ángulo real sí, pero para eso tendríamos que haber calculado el ángulo real desde aquí hasta acá. Ahorita lo marco aquí en el diagrama de cuerpo libre, perdón. Lo voy a marcar aquí con otro color que se vea. Este de aquí hasta acá sí sería de 150 y algo, me decías, 153. Está bien, tendríamos que calcularlo para calcular el ángulo real. Se podría, y de hecho saldría lo mismo. Si yo les pregunto, a ver,
143, más bien sería 143.14, ¿no? ¿Sí o no? No, maestro, da 98 porque, bueno, yo sumé los... Ah, no, es 90, ¿verdad? Sí, sí, perdón. Este sería Es 180, 143.14. 180 menos 36.86. Ujú. La pregunta es, a ver, apóyenme con esto. ¿Cuánto vale el coseno de aquí dijimos 143.14? 143.14 y el otro que tenemos Menos 0.8. 36.86. Pero aquí en este punto, perdón, ese es el seno el que quiero calcular. El seno de 143.14, ¿cuánto vale? El seno, 0.59. 0.59. Y el seno de 36.86, ¿cuánto vale? 0.599. Lo mismo, ¿no? Igual 59. 0.59 o 599. A lo que voy, muchachos, este ángulo que calculamos aquí de 36.86, este ángulo teta estoy resaltando, es el ángulo con respecto al eje X. Este ángulo me va a servir para calcular las componentes en X y en Y de este vector. Como ya estoy tomando aquí del diagrama de cuerpo libre, si este vector es negativo o positivo, con eso, tomando este ángulo será suficiente para calcular su componente. Si no conociera, o si no supiera, o tuviera la duda de si si esta componente es positiva o negativa, tendría que usar el ángulo de 143.14. Y eso me daría directamente si mi componente es positiva o negativa. Pero como ya lo estoy viendo y lo estoy sacando del diagrama, y por eso estoy asignando aquí un signo negativo, en este caso, ya no necesito usar más que el ángulo con respecto al eje X. A ver, no quiero hacer los bolas, pero la forma más fácil que estamos aquí trabajando es ahorita calculando el ángulo con respecto al eje X. Porque si de todas maneras calculamos el otro ángulo, estamos viendo que los valores van a ser exactamente iguales. Entonces aquí, muchachos, dijimos que para esta tensión 1, el ángulo que conocemos es de 36.86 con respecto al eje X. Ese es el que vamos a utilizar para calcular su componente, porque ya el signo ya lo tuvimos o ya se lo dimos de acuerdo a la posición que tenía en el diagrama de cuerpo libre. No sé si me explico, muchachos. Entonces aquí, T1 por el seno de 36.86, que es el ángulo que definimos para este vector T1, es lo único que debo de usar. 36.86, que sería lo mismo que si usara el ángulo de 143.14, porque me da exactamente lo mismo. Tienen el mismo valor sus senos. ¿Sí o no, muchachos? No, no quiero hacer los bolas, pero si ya definimos este ángulo de 36.86 y tomamos la dirección del vector, entonces ya no necesitamos hacer nada más. Con este ángulo será suficiente para calcular su componente. Aunque antes hemos visto que calculábamos realmente el ángulo con respecto al eje X, aquí pues ya no tenemos esa necesidad porque tenemos ya la dirección explícita en nuestro diagrama de cuerpo libre. Denme oportunidad, vamos a seguir avanzando y ahorita si hay dudas me dicen, ¿no? Entonces, el ángulo que corresponde a T1 es 36.86. El ángulo que corresponde a T2 es 45 grados. Entonces, ¿cómo queda expresada la componente de T2 en Y? T2 seno de 45. Ajá, T2 por el seno de 45. Seno de 45 grados. Menos el peso, W, es igual a 0. Ahora, muchachos, el seno de 36.86 me dijeron que era .599, creo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, solamente para efectos de
vamos a redondear esa cantidad ahorita para no escribir tantos números. Punto 599 es punto 6 aproximadamente, ¿no? ¿Sí o no? Punto 599 lo puedo aproximar mucho a 6, a punto 6. Entonces me queda que punto 6 multiplicado por T1 menos el seno de 45, ¿cuánto vale? 0.707. 0.707 por T2. 707 por T2 va a ser igual, digo, menos W, va a ser igual a 0. Y entonces de aquí ya tengo T1 que no conozco, T2 que no conozco, pero tengo W que no conozco, pero sí puedo conocer, ¿verdad? Porque tengo aquí que este coche tiene una masa de 1 tonelada, entonces sin ningún problema puedo calcular su peso. Lo voy a hacer aquí para ya nada más sustituir allá el resultado. ¿Cuánto vale el peso entonces de este vehículo si su masa es de 1 tonelada? ¿De qué va a ser igual el peso? 1000 kilogramos. ¿Cuánto, perdón? 1000 kilogramos. Sería Ajá, 1000 kilogramos sería su masa. Recuerden que el peso es el producto de la masa por la gravedad. 1000 kilogramos por la gravedad, que es 9.81. 9.8 dijimos para este curso, por favor. 9.8, ¿no? Una masa de 1 tonelada son 1000 kilogramos efectivamente. Y para ser más consistentes en este curso con los datos que obtengamos, habíamos acordado desde el principio que íbamos a manejar 9.8. 9.81 también es correcto, pero yo acostumbro manejar 9.8 y me gustaría que manejáramos eso para que tengamos los resultados más consistentes, ¿no? O más parecidos entre todos. ¿Cuánto me da eso? 9800. 9800. 9.800 newtons. 9.800 kilogramos metros por segundo o newtons. Ahora si ya tengo este valor del peso, ya lo puedo sustituir allá en la ecuación, porque resulta que me queda que 0.6 veces la tensión 1 menos 0.707 veces la tensión 2 menos 1960, perdón, 1960, ¿de dónde? 9.800 newtons es igual a 0. Y este valor que tengo de 9.800 newtons ya es un número, ya lo puedo despejar de esta ecuación. O sea, ya no tiene sentido que esté de ese lado de la ecuación, lo voy a pasar hacia el otro lado. Y entonces me queda finalmente que 0.6 por T1 menos 0.707 por T2 va a ser igual a 9.800. Si lo paso del lado derecho, pasa positivo, me quedan 9.800 newtons. Y entonces aquí ya llegué, muchachos, nuevamente a un punto en el que tengo dos incógnitas, que es T1 y T2, que no conozco. Y esta ecuación por sí misma tampoco la puedo resolver. Pero ya encontré una segunda ecuación. Tengo una primera ecuación con dos incógnitas, que es esta. Y tengo una segunda ecuación con dos incógnitas, que es la de la derecha. Entonces ya tengo aquí dos ecuaciones con dos incógnitas que tengo que resolver por algún sistema de ecuaciones, cualquiera que yo conozca, cualquiera que haya estudiado previamente, cualquiera me puede servir para resolver un sistema, para resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y encontrar el valor de T1 y de T2. Muchachos, de su curso de álgebra, ¿alguien se acuerda cómo encontrar el valor de T1 y T2? Perdón, ¿cómo resuelven un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? ¿Cuáles métodos conocen de eso? Suma y resta. Suma y resta, podría ser uno, sí. Tendríamos que buscar si alguno de estos términos a la hora de sumarlos y restarlos pudieran darnos un cero para poder ir reduciendo. Podría ser es una posibilidad. ¿Algún otro método?
¿Alguien se acuerda de algún otro método Igualación y sustitución. igualación y sustitución? Efectivamente. Hay muchos, ¿no? Hay varios métodos, ¿no? Al menos 3 o 4 que yo conozco. A lo mejor hay más. Incluso hay un método que se llama determinantes que pues se puede usar para cualquier cantidad de variables. Pero bueno, todos esos métodos son válidos y se pueden utilizar. Aquí el punto entonces es encontrar los valores de T1 y T2 por el método que ustedes quieran. Lo que yo hago solamente es una sugerencia, porque digo, cada quien puede utilizar el método que quiera, pero bueno, yo me acostumbré porque de alguna manera veo que es, para mí al menos, la forma más simple. Si yo observo estas dos ecuaciones, específicamente si observo la primera, veo que tiene 2 términos nada más y está igualada a 0. La segunda tiene 2 términos, pero está igualada a un número, como que es más completa. Entonces, aquí para mí en la primera es más fácil empezar a despejar una de las variables para después sustituir en la segunda ecuación y de esta manera resolver. Pero bueno, pudiera ser que hubiera alguna otra forma más fácil. Pero lo que voy a hacer yo es esto. En la primera ecuación voy a despejar pues la variable que tengo positiva. En este caso voy a despejar T2. Porque a mí se me hace lo más simple. Voy a despejar T2. Para despejar T2 tengo que quitar esto que está aquí acompañando a T2 y lo tengo que pasar de este lado del signo igual. Entonces me queda que 0.707 de T2 o 0.707 que multiplica a T2 va a ser igual a estos 0.8 menos 0.8 de T1 van a pasar de este lado como positivos. Me queda 0.8 multiplicado por T1. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna duda de dónde sale eso? ¿Sí o no? Ok. En el chat dicen que no, acá guardan silencio. Espero que no haya duda. Entonces, sigo despejando. Mi interés es despejar T2. Para que T2 esté solita, esté despejada, me estorban estos puntos 707. Los tengo que quitar de aquí y pasarlos para acá. ¿Cómo los paso? Dividiendo. Dividiendo. Sí, entiendo. Me queda entonces que 0.8 de T1, que ya tengo acá, 0.8 de T1 dividido entre 0.707, eso me da T2. Y aquí ya despejé T2, ya sé cuánto vale T2, bueno, ya sabría cuánto vale T2 si pudiera multiplicar entre 1, pero lo que sí puedo hacer es dividir este 0.8 entre este punto 707. ¿Cuánto me da eso? 1.13. 1.13, ¿ok? Entonces T2 sería 1.13 multiplicado por T1. Ahora sí, ya está un poco más simple. Entonces, como ya tengo aquí el valor de T2, lo que puedo hacer es sustituirlo en la ecuación 1, que es lo que voy a hacer a continuación. Voy a marcar esto. Este T2, lo que voy a hacer es llevármelo para acá y ponerlo en lugar de este. Entonces, para que no se me olvide qué es lo que estoy haciendo, voy a escribir aquí que lo que sigue a continuación es sustituir. Voy a sustituir T2, que despejé en la ecuación anterior, en esta segunda ecuación. Entonces, cuando hago eso, voy a ver qué es lo que sucede. Voy a ver que tenía 0.6 de T1 ahí, no le voy a hacer nada, entonces lo reescribo como tal. 0.6 de T1 menos 0.707 de T2, pero T2 vale, según como despejamos antes, 1.13 de T1.
1.13 multiplicado por T1. Y entonces eso va a ser igual a 9.800 newtons. A ver, ayúdenme muchachos. 0.6 de T1 o 0.6 que multiplica T1 menos. ¿Cuánto es, muchachos? 1 menos. ¿Por qué menos? Estoy poniendo un signo ahí menos que no va. Desde acá arriba puse este signo menos. No es cierto, este signo no es menos. Este es un más. Este es un más. Este es un más. Este es un más. Este también es un más. Y este también es un más. Ahí no sé por qué me fui con la finta. Muchachos, ¿cuánto es .707 por 1.13? 0.798. 0.798, 99. ¿Cuánto? ¿798? Sí. 798. 798. Ok, de T1. Y eso va a ser igual a 9.800. Y entonces, ya estamos en este punto, muchachos. En que se dan cuenta qué es lo que pasó ahora. Pues tenemos 2T1. Tenemos 2T1, entonces ya tenemos solamente una incógnita en esta ecuación. Para eso hicimos esta sustitución, para poder simplificar, digamos, y en lugar de tener dos incógnitas en una ecuación, tener solamente una, porque ahora podemos sumar estas dos. T1, si 0.6 más 0.798 me da 1.398. Sí. 1.398 multiplicado por T1. Y eso va a ser igual a 9.800. Y de aquí ya puedo encontrar sin ningún problema cuánto vale T1. ¿Qué tengo que hacer? Pues despejar. Despejar a esta T1. Bueno, quitar estos y pasarlo para acá para encontrar el valor de T1. T1 va a ser entonces igual a 9.800 newtons que ya tenía de este lado. Menos el 1.398. No, pero no Entre, menos. ¿no? Menos Es porque entre. estaba multiplicando, entonces acá va a pasar dividiendo. Va a ser entre 1.398. ¿Y cuánto me da eso, muchachos? 7010. 7.010, ¿ok? 7.010, ¿algún decimal? 0.1. A 0.1, vamos a dejarlo entonces ahí. 7.010 nada más. 7.010 newtons. Ese es el valor de la tensión 1. Ya encontramos el valor de la tensión 1. ¿Cuánto vale entonces la tensión 2 o cómo encuentro el valor de la tensión 2? $7.010 newtons, esa es la tensión 1. ¿Cuánto vale? ¿Cómo encontramos el valor de la tensión 2, muchachos? ¿Qué hacemos para encontrar el valor de la tensión 2? ¿Alguna idea? Se sustituye la tensión 1, ¿no? En la ecuación. Ajá, muy bien, aquí en este punto veo que T2 está en función de T1, entonces sustituyendo aquí T1. Entonces puede encontrar sin ningún problema el valor de T2. Simplemente digo que T2 es exactamente igual a 1.13 multiplicado por T1 y T1 vale 7.010 newton. Cuando multiplico 7.010 por 1.13 obtengo el valor de T2. ¿Cuánto me da eso? 7.921.3. 921.3. Ok, gracias. 900.3 newtons. Es lo mismo que me dio en el chat. Muy bien. Entonces mi tensión 2 es de 7.900. Otra vez. Bueno, aquí sí me cabe 7.921.3 newtons. Ya está. Entonces ya encontré los dos valores de tensión, muchachos, para mi tensión 1 y mi tensión 2. ¿Qué dice eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues que mi cable rojo de tensión 2 debe de aplicar 7.921.3 newtons en esa dirección de 45 grados y mi cable
negro de la tensión 1 tiene que aplicar 7000 newtons en esa dirección. Ahorita vamos a escribir ahí para que a ver si con eso sacamos la duda con respecto a estos ángulos. Ya está, muchachos. ¿Aquí alguna duda con respecto a cómo calculamos? ¿No hay duda? Ok, ahí muchas No, gracias. maestro. Entonces, lo único que nos resta, muchachos, ya es escribir estas tensiones como vectores. Por ejemplo, voy a escribir aquí la tensión 2 en forma de vector. ¿A qué es igual? A 7.921.3 newtons con un ángulo de 45 grados. Muy bien, gracias, Daniela. 7.921.3 newtons con un ángulo de 45 grados. Ese no tiene prácticamente problema. 45 grados, ¿ok? Ya está. Acá, por ejemplo, abajo del coche, el peso, escrito en forma de vector, en forma polar. ¿A qué será igual? A 9.800 newtons con un ángulo de 270. Muy bien, 9.800 newtons con un ángulo de 270 grados. Y a lo mejor eso tampoco tiene gran problema. Porque aquí lo que nos interesa entonces también escribir la tensión 1. ¿Cuánto será la tensión 1? Escrita en forma 7.010. Newtons con un ángulo de 36.86. 7.010 newtons, perdón, con un ángulo de, aquí es donde viene el, 36.86 aquí grados. es donde viene el detalle, cuando ya vamos a expresar en forma polar, tenemos que expresar el ángulo real. El ángulo de 36.86 fue este ángulo teta que encontramos. El ángulo real de este vector es este. De aquí hasta acá. Este que está marcado aquí en azul, que voy a marcar ahorita en rojo para que se vea un poco más. ¿Es el 143.14, maestro? Así es el complemento a 180. Ese es el ángulo real. Ese es el con el que debo de presentar finalmente este resultado. Este que calculamos, no lo calculamos, pero bueno, sí lo calculamos, pero no lo pusimos el cálculo, es este de 143.14. Ese es el ángulo real que hay desde el eje X positivo hasta acá. El otro nos sirvió para el cálculo, para facilitar el cálculo. De hecho, este lo pudimos haber calculado desde el principio y también podríamos haber usado este. Pero, pues el que nos da automáticamente es el complemento a 180. Entonces, aquí será de 143.14. Recuerden, este es el que tenemos que usar, es el real. 7.010, 143.14. Muy bien. Ok, ahí ese es el único detalle, muchachos, que tenemos que tomar en cuenta y que no debemos confundir. Siempre que vamos a expresar al final el ángulo del vector tiene que ser el ángulo real. El ángulo real se mide con respecto a el eje X positivo. Todos estos están referenciados al eje X positivo. El ángulo 36.86 lo usamos porque nos servía para hacer el cálculo. Pero ya para expresar el resultado tenemos que expresar con el ángulo real. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No. No, maestro. Ok, no, gracias. Bueno, pues así, este proceso, muchachos, es digamos, es el de cajón para resolver este tipo de problemas. En este curso de Física 1 los vamos a usar para esto de estática. En su curso de Física 2 también, para cuando estemos en dinámica, también hay algunas situaciones en las que se utiliza este mismo procedimiento, así que yo les invito a que no lo olviden. Bueno, al menos de aquí el examen tampoco lo deben de olvidar porque lo vamos a aplicar en el examen, pero ese es el procedimiento más general. Aquí la única diferencia, a lo mejor al final, es
cada quien puede resolver el sistema de ecuaciones como mejor le parezca. Por ahí nos decían, y a lo mejor en algunos casos hay métodos más cortos, pero este es el método, digamos, más general, o el que yo acostumbro a usar. Siempre despejar en una ecuación, en la ecuación más simple, despejar una de las variables y sustituir en la segunda ecuación para poder ir resolviendo y encontrar el valor de las dos tensiones en este caso. Esta es la sugerencia nada más, muchachos. Nos quedan 4 minutos de esta sesión. Yo creo que nada más vamos a empezar a ver, a plantear el problema. Tengo ahí una pregunta en el chat, muchachos. Me dicen que por qué no puedo calcular T1 por Pitágoras. Les digo que no puedo calcular T1 por Pitágoras porque esto que tengo aquí no son fuerzas, estos son distancias. Esto es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Son 4 metros. Estos 3 metros que tengo aquí es la distancia que hay de este punto a este punto donde está colgado el coche. Lo que puedo calcular con Pitágoras es la distancia o el largo de este cable negro que está sosteniendo al coche. Sí lo puedo hacer eso por Pitágoras, pero eso me daría la distancia o la longitud de este cable negro. La fuerza es otro rollo. La fuerza que calculamos, eso lo tenemos que calcular con este procedimiento que estamos haciendo. Efectivamente, esto lo vamos a utilizar. Si necesitáramos esta distancia, pues efectivamente tendríamos que hacerlo por el teorema de Pitágoras y sería efectivamente 5, como alguien dijo ya antes. La distancia o el largo de este cable sería de 5 metros, pero eso no es la fuerza, eso solamente es una distancia entre estos dos puntos. No, por eso no podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular esta tensión 1, porque estos datos que tenemos no son fuerzas. Si fueran fuerzas, efectivamente podríamos calcular esta tensión 1 por el teorema de Pitágoras. Si aquí dijéramos que aquí fueran 20 newtons y aquí fueran o 40 newtons y 30 newtons, entonces sí, podríamos calcular esa fuerza por ese medio. No sé si con esto aclaré por ahí, Dylan. ¿Sale? Bien, nada más no confundamos. Aquí estamos, estas son distancias y lo que yo voy a calcular son fuerzas, entonces lo podría aplicar. Lo hemos hecho antes, sí, pero cuando tenemos fuerzas en los dos, en las dos componentes. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Nos queda un minuto en el reloj. Ya nada más voy a mostrar el siguiente problema. El día de mañana lo vamos a realizar. Vamos a dejar la sesión aquí el día de hoy. En el siguiente problema tenemos algo como esto, muchachos. Tenemos aquí una pared y un algo. Esto verde ya no es una cuerda, sino que es un puntal, un polín, alguna cosa metálica que sostiene esta cuerda en este punto. Entonces vamos a ver nada más la diferencia con respecto a los casos anteriores, como esto que ejerce, esto es una reacción. Eso lo vamos a ver el día de mañana ya. Pero nos queda todavía, estamos registrando la participación. Bueno, vamos a tener que reconectarnos, nada más vamos a plantear este problema, registramos la participación y terminamos la sesión del día de hoy. Entonces sí nos vamos a reconectar mejor para poder registrar la participación, porque si no luego se me pierde. Ahorita que se termine la sesión, nos reconectamos, muchachos, unos minutitos nada más. Me pide este problema que encuentre la tensión en la cuerda y la reacción del puntal. Aquí son dos cosas que voy a encontrar, tensión y reacción.